Hola, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Por años confié ciegamente en mi nuera, le abrí las puertas de mi casa y de mi negocio, el restaurante que construí con mi difunto esposo durante 40 años. Pero una tarde, cuando su celular quedó olvidado en mi sofá, un audio comenzó a reproducirse y lo que escuché me dejó helada, su voz planeando robarme todo, manipulando a mi hijo, fingiendo un embarazo que nunca existió. En ese momento, mi mundo se derrumbó, pero también desperté. Hoy estoy aquí para contarte cómo descubrí la verdad, cómo casi pierdo el legado de mi familia y cómo logré recuperarlo. Comparto mi historia porque sé que hay otras mujeres que confían demasiado, que abren su corazón sin imaginar que alguien tan cercano puede traicionarlas. Si mi experiencia puede ayudarte a proteger lo que has construido con tanto sacrificio, entonces vale la pena. Por favor, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa para mí que alguien escuche y aprenda de mis errores? Me llamo María Elena Córdoba, tengo 68 años, y vivo en Guadalajara desde que nací. Sé que muchas personas piensan que a mi edad ya no quedan sorpresas en la vida, que ya todo está dicho y hecho. Pero déjenme contarles algo, hay verdades que llegan tarde, golpes que nunca esperas, y traiciones que duelen más cuando vienen de quien menos imaginas. Lo que voy a compartir con ustedes no es fácil de decir, pero necesito sacarlo de mi pecho. Necesito que alguien entienda por qué durante 8 meses mi vida se convirtió en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Todo comenzó una tarde de octubre, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los edificios de la colonia y las luces naranjas de la calle se encendían una por una. Yo estaba en la cocina preparando champurrado, esa bebida caliente de chocolate con canela que tanto le gustaba a mi esposo cuando vivía. Hace 2 años que Héctor murió, y desde entonces la casa se siente más grande, más vacía, más silenciosa. El olor del piloncillo derritiéndose en la olla me recordaba las tardes que pasábamos juntos, planeando el futuro de nuestro restaurante, ese negocio que construimos con nuestras propias manos durante 40 años. Mi nuera Patricia había venido a visitarme esa tarde. Ella siempre fue muy atenta, o eso creía yo. Llegaba con una sonrisa, me preguntaba cómo estaba, me ayudaba con las cosas de la casa. Mi hijo Roberto, su esposo, trabajaba largas jornadas en San Diego como ingeniero, así que Patricia pasaba mucho tiempo conmigo. Decía que quería aprender las recetas tradicionales de la familia, que quería sentirse parte de nuestro legado. Y yo, Dios mío, yo le creí todo. Esa tarde, después de tomar café con pan dulce, Patricia se fue rápido porque tenía una cita con el doctor, o eso dijo. Yo me quedé en la cocina, moviendo el champurrado para que no se pegara, cuando escuché un sonido que venía de la sala. Era su celular. Lo había olvidado en el sofá de cuero marrón donde habíamos estado sentadas. Me acerqué para tomarlo y guardarlo, pensando que ella regresaría pronto a buscarlo. Pero justo cuando lo levanté, la pantalla se iluminó y comenzó a reproducirse un audio de WhatsApp. Al principio pensé que era un error, que debía apagarlo y ya. Pero entonces escuché su voz. La voz de Patricia, clara, firme, hablando con alguien. Y lo que dijo me dejó helada. Completamente helada. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi dejó caer el teléfono. Ya casi lo convencí para que me firme todo, decía ella con una risa que nunca había escuchado antes. Una risa fría, calculadora. La vieja confía demasiado en mí. Es tan fácil manipularla. En unos meses, todo el restaurante será nuestro y ella no sabrá ni qué pasó. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El olor del champurrado, que segundos antes me reconfortaba, ahora me daba náuseas. Tuve que sentarme en el sofá porque las piernas no me sostenían. ¿Esto era real? Mi nuera, la esposa de mi único hijo, la mujer que yo había recibido en mi familia con los brazos abiertos, ¿estaba conspirando contra mí? El audio continuaba. Patricia hablaba con alguien, una mujer que le respondía con entusiasmo. Mencionaban reuniones secretas, papeles que habían preparado, estrategias para convencer a Roberto de que yo estaba perdiendo la cabeza. Hablaban de mi restaurante como si ya fuera de ellas, de mis propiedades como si fueran suyas. Cada palabra era una puñalada. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentada, con el teléfono en mis manos temblorosas, escuchando una y otra vez ese audio maldito. Afuera, los vecinos pasaban riendo, los niños jugaban en la calle, el vendedor de elotes gritaba su mercancía. La vida seguía normal para todos menos para mí. En esos minutos, mi mundo se derrumbó. ¿Cómo había llegado hasta aquí?
¿Cómo no me di cuenta antes? Empecé a recordar cosas pequeñas que no había tomado en serio, papeles que desaparecían de mi escritorio, conversaciones entre Patricia y Roberto donde ella le decía que yo estaba confundida, momentos en que la sorprendí revisando documentos viejos del restaurante. Todo cobró sentido de repente, como cuando armas un rompecabezas y por fin ves la imagen completa. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me daría un infarto ahí mismo. Pero no podía permitírmelo. No podía derrumbarme. Había demasiado en juego. El restaurante que Héctor y yo construimos con amor y sacrificio, el legado que queríamos dejar a nuestro hijo, todo estaba en peligro por culpa de una mujer que yo había confiado como si fuera mi propia hija. Cuando finalmente logré levantarme del sofá, caminé hacia la cocina. El champurrado se había quemado. El olor dulce se había convertido en un olor amargo que llenaba toda la casa. Lo apagué y me quedé mirando la olla negra, pensando que era una señal. Todo lo dulce se había vuelto amargo. Todo lo que creía saber era mentira. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas hasta la almohada. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo le diría a Roberto que su esposa lo estaba usando? ¿Me creería? Él estaba tan enamorado de ella, tan ciego. ¿Y yo, con 68 años, viuda, sola, tenía las fuerzas para enfrentar esto? Pero entonces recordé las palabras de Héctor. Antes de morir me dijo, María Elena, tú eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido una guerrera. Y en ese momento, acostada en la oscuridad de mi habitación, tomé una decisión. No iba a dejar que me quitaran todo por lo que habíamos trabajado. No iba a permitir que esa mujer destruyera a mi familia. Iba a luchar, aunque no supiera cómo, aunque tuviera miedo, aunque estuviera sola. Ahora que sé la verdad, me pregunto cómo pude ser tan ciega durante tanto tiempo. Como no vi las señales que estaban ahí, frente a mis ojos, gritándome que algo andaba mal. Pero supongo que el dolor por la muerte de Héctor me había dejado vulnerable, necesitada de compañía y apoyo. Y Patricia supo aprovecharse de eso perfectamente. Todo había comenzado 6 meses antes de ese fatídico día del celular olvidado. Era abril, recuerdo bien porque estábamos preparando el restaurante para la temporada de Semana Santa, cuando más turistas llegan a Guadalajara. Patricia apareció una tarde con una propuesta que en ese momento me pareció maravillosa. Suegra, me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, quiero ayudarla con el restaurante. Quiero aprender todo sobre el negocio familiar. Roberto siempre habla de lo orgulloso que está del legado que usted y mi suegro construyeron, y yo quiero ser parte de eso. Sus palabras fueron música para mis oídos. Desde que Héctor murió, yo cargaba sola con todo el peso del restaurante. Las decisiones, los proveedores, los empleados, las cuentas. Estaba exhausta. Tener a alguien de la familia que quisiera involucrarse me pareció una bendición del cielo. Así que acepté sin pensarlo 2 veces. Patricia comenzó a venir al restaurante 3 veces por semana. Al principio solo observaba, preguntaba sobre las recetas, tomaba notas. Yo le enseñaba cómo preparar el mole poblano que nos había hecho famosos, cómo conseguir el punto exacto del pozole rojo que servíamos los jueves. Ella parecía genuinamente interesada, y yo me sentía feliz de transmitir esos conocimientos. Pero después de unas semanas, empezó a sugerir cambios. Suegra, deberíamos digitalizar todos estos documentos viejos, decía mientras señalaba los archivos que Héctor y yo habíamos guardado durante décadas. Es más seguro, más moderno. Yo puedo encargarme de eso. Y yo, confiada, le di acceso a todo. A los contratos con proveedores, a las escrituras del local, a los papeles del terreno en Tijuana que Héctor había comprado años atrás para abrir una sucursal. Recuerdo que un día, mientras organizábamos los documentos en mi oficina del restaurante, encontró una caja vieja llena de fotografías y papeles antiguos. Mire, suegra, qué tesoro, dijo emocionada. Y yo, tonta de mí, le conté toda la historia de cada foto, de cada documento. Le mostré los primeros contratos que firmamos, las licencias originales, hasta el testamento que Héctor había hecho antes de morir. Patricia lo fotografió todo con su celular, diciendo que quería preservar la historia familiar. Ahora sé que lo que realmente quería era información para usarla en mi contra. Las cosas se pusieron más extrañas cuando llegó noviembre y empezamos a preparar el Día de los Muertos.
es una fecha muy especial para nosotros. Montamos un altar enorme en el restaurante con fotos de Héctor, de mis padres, de los abuelos de Roberto. Llenamos todo de flores de cempasúchil, pan de muerto, calaveras de azúcar y velas. Patricia parecía fascinada con cada detalle. Tomaba fotos de todo, preguntaba por cada tradición, cada historia familiar. Suegra, su familia tiene una historia tan rica, me decía. Roberto tiene suerte de venir de una familia así. Sus palabras me llenaban de orgullo, pero ahora comprendo que solo estaba estudiándome, aprendiendo mis debilidades, mis puntos ciegos. Fue en esa época cuando empezaron a desaparecer documentos. Pequeñas cosas al principio. Una factura vieja, un recibo importante. Yo lo atribuía a mi edad, pensaba que simplemente los había guardado en otro lugar y no me acordaba. Pero Patricia siempre estaba ahí, ofreciéndose a buscar, revolviendo todo con la excusa de ayudarme. Ahora entiendo que los estaba robando. Un día, a finales de noviembre, no encontré el contrato original del terreno en Tijuana. Ese terreno era mi proyecto, mi sueño para expandir el negocio. Busqué por todas partes, desesperada. Patricia apareció justo en ese momento, como siempre. No se preocupe, suegra, yo la ayudo a buscarlo. Seguramente está en algún archivo. Pasamos horas buscando algo que ella probablemente ya tenía escondido. Esa noche llamé a Roberto, angustiada. Hijo, no encuentro papeles importantes del restaurante, le dije. Su respuesta me sorprendió. Mamá, Patricia me comentó que últimamente estás un poco distraída. Es normal a tu edad. No te preocupes tanto. Había algo en su tono, una condescendencia que nunca había escuchado antes. ¿Patricia le estaba metiendo ideas en la cabeza sobre mí? Las cosas empeoraron en diciembre. Durante las posadas, esas celebraciones navideñas tan bonitas donde todos nos reunimos a cantar y comer, Patricia hizo un anuncio que dejó a toda la familia en shock. Estaba embarazada. Iba a darme un nieto. El restaurante explotó en gritos de alegría. Todos abrazaban a Patricia y Roberto, todos celebraban. Yo también me emocioné, por supuesto. Un bebé. Una nueva vida. La continuación de nuestra familia. Pero había algo en los ojos de Patricia esa noche, algo que no podía descifrar. Una mirada de triunfo que me incomodó sin saber por qué. Desde ese anuncio, todo cambió. Patricia se volvió intocable. Si yo mencionaba cualquier problema, cualquier preocupación sobre el restaurante o los papeles desaparecidos, Roberto me cortaba inmediatamente. Mamá, no estreses a Patricia. Está embarazada. Tienes que cuidarla. Y ella, inteligente como era, siempre se ponía la mano en la barriga en el momento exacto, como recordándome que cualquier conflicto podía dañar a mi futuro nieto. Fue durante esos meses que Patricia comenzó a sugerir que tal vez yo necesitaba ayuda para manejar el restaurante. Suegra, usted ya trabajó tanto. Merece descansar. Roberto y yo podemos encargarnos de más cosas. Y Roberto, cegado por el amor y la emoción del bebé que venía, empezó a presionarme para que le diera más control sobre el negocio. Yo sentía que estaba perdiendo el piso bajo mis pies, pero no sabía cómo explicarlo. Cada vez que intentaba hablar con Roberto, él defendía a Patricia. Cada vez que expresaba mis dudas, me hacían sentir que estaba exagerando, que estaba celosa, que estaba vieja y confundida. Ahora, después de escuchar ese audio, todas esas piezas encajaron como un rompecabezas horrible. Los días después de escuchar ese audio fueron los más difíciles de mi vida. Caminaba por la casa como un fantasma, incapaz de concentrarme en nada. El teléfono de Patricia seguía en mi poder porque ella no había vuelto a buscarlo, probablemente porque consiguió otro o porque no quería levantar sospechas. Yo lo guardé en un cajón de mi cómoda, escondido bajo ropa vieja, como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. ¿A quién podía contarle? Esa pregunta me atormentaba día y noche. Roberto estaba completamente ciego de amor. Si le decía lo que había descubierto, probablemente pensaría que estaba inventando cosas por celos o confusión. Mis amigas del barrio eran buenas personas, pero esto era demasiado grande, demasiado delicado para conversaciones de café. Fue entonces cuando recordé a mi primo Javier. Él vive en San Diego y es abogado. Siempre fuimos cercanos cuando éramos niños, crecimos juntos en el mismo vecindario de Guadalajara antes de que su familia emigrara a Estados Unidos.
Javier conocía a Roberto desde que nació, conocía nuestra historia familiar, y sobre todo, era alguien en quien podía confiar. Lo llamé una noche, cuando estaba segura de que nadie me escucharía. Mi voz temblaba tanto que casi no podía hablar. Javier, necesito tu ayuda. Algo terrible está pasando. Le conté todo, el audio, las sospechas, los documentos desaparecidos, el comportamiento extraño de Patricia. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché su voz, seria y profesional. Tía María Elena, esto es grave. Muy grave. Pero necesitamos pruebas. Ese audio es un buen comienzo, pero necesitamos más. ¿Puedes enviarme el audio sin que nadie lo sepa? Mi corazón latió con fuerza. Por fin alguien me creía. Por fin alguien estaba de mi lado. Esa misma noche, con manos temblorosas, logré enviarle el audio a Javier. No soy muy buena con la tecnología, pero mi nieta me había enseñado lo básico del WhatsApp hace tiempo. Cada segundo que pasaba con ese teléfono en mis manos sentía que Patricia podía aparecer y descubrirme. Pero lo logré. El audio llegó a Javier. Recibido, me escribió después. Voy a investigar. Mientras tanto, tía, actúa normal. No dejes que Patricia sepa que sabes algo. Es importante. Actuar normal. Qué fácil era decirlo y qué difícil era hacerlo. 2 días después, Patricia apareció en mi casa. Traía un pay de manzana que había comprado en una panadería del centro. Suegra, disculpe que no vine antes. Perdí mi celular y he estado ocupadísima con los trámites del embarazo, dijo con esa sonrisa que ahora me ponía la piel de gallina. Tuve que hacer el mayor esfuerzo de mi vida para sonreírle de vuelta, para ofrecerle café, para sentarme con ella en mi sala como si nada hubiera pasado. Mientras cortaba el pay y servía las tazas, mis manos temblaban. ¿Lo notaría ella? ¿Sospecharía algo? ¿Cómo ha estado, suegra?, me preguntó con esa voz dulce y falsa. Roberto me dice que la ve preocupada últimamente. Estoy bien, hijita, mentí. Solo un poco cansada. Ya sabes, la edad. Por eso mismo, continuó ella, y aquí venía lo que realmente quería decir, Roberto y yo pensamos que tal vez debería tomarse un descanso del restaurante. Nosotros podemos encargarnos de todo. Usted se merece disfrutar su retiro. Mi retiro. Querían sacarme del negocio que yo misma construí. Querían dejarme a un lado para tener control total. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero me la tragué. Vamos a ver, Patricia. Déjame pensarlo. Ella no insistió más ese día, pero sé que se fue satisfecha pensando que su plan avanzaba. Cuando cerré la puerta detrás de ella, me derrumbé. Lloré como no había llorado desde que Héctor murió. Lloré de rabia, de impotencia, de miedo. Javier me llamó esa noche con noticias. Tía, contraté a un investigador privado. Vamos a seguir a Patricia, a ver con quién se reúne, qué hace cuando no está contigo o con Roberto. También voy a revisar todos los documentos legales del restaurante para ver si ha hecho algo ya. Durante las siguientes semanas viví en un estado constante de ansiedad. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba. Cada vez que Patricia venía de visita, tenía que fingir que todo estaba bien. Era agotador. Había noches en que no podía dormir, dando vueltas en la cama, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si debería simplemente confrontar a Roberto con lo que sabía. Pero Javier me convenció de esperar. Necesitamos evidencia sólida, tía. Si lo enfrentas ahora sin pruebas contundentes, Patricia va a negarlo todo y te va a hacer quedar como la villana. Confía en mí. Así que esperé. Y mientras esperaba, observaba. Empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Patricia llegaba tarde a las citas que teníamos, siempre con excusas elaboradas. Recibía llamadas que contestaba en privado, alejándose de mí. Una vez la vi revisando documentos en mi oficina del restaurante cuando pensaba que yo no estaba cerca. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que solo estaba organizando archivos para ayudarme. Una tarde, mientras limpiaba mi casa, encontré algo que me heló la sangre. Detrás de la cristalera donde guardaba mi vajilla fina de Talavera, había papeles doblados. Los saqué con manos temblorosas. Eran copias de documentos del restaurante. Y entre ellos,
Había un papel con la firma de Roberto. Era una transferencia de porcentajes del negocio. Mi hijo había firmado algo sin siquiera consultarme. Llamé a Javier inmediatamente. Encontré más pruebas, le dije con voz quebrada. Roberto ya firmó papeles. Esto está pasando más rápido de lo que pensábamos. Cálmate, tía. Envíame fotos de esos documentos ahora mismo. Voy a revisarlos con un notario. Hice lo que me pidió, aunque mis manos temblaban tanto que las fotos salieron borrosas. Tuve que repetirlas 3 veces hasta que quedaron claras. La respuesta de Javier llegó al día siguiente y confirmó mis peores temores. Los documentos que Roberto había firmado transferían porcentajes importantes del restaurante a Patricia. Si seguían adelante con su plan, en cuestión de meses yo perdería el control completo del negocio que Héctor y yo construimos con tanto esfuerzo. Esa noche, sentada en la cocina con una taza de té de manzanilla que no podía beber, tomé una decisión. Ya no podía esperar más. Tenía que actuar, tenía que proteger lo que era mío, lo que era de Héctor, lo que debía ser el futuro de Roberto, no el botín de una mujer calculadora. Javier llegó a Guadalajara 3 semanas después de nuestra primera conversación. Lo recogí en el aeropuerto un martes por la mañana. Verlo después de tanto tiempo me llenó de alivio y emoción. Él había envejecido también, su pelo ahora tenía más canas que negro, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos cálidos y confiables que recordaba de nuestra infancia. Nos abrazamos largo rato en medio de la terminal del aeropuerto. Tía, vamos a resolver esto, me dijo al oído. Y por primera vez en semanas, sentí que tal vez sí había esperanza. Nos fuimos a un café cerca de mi casa, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. Javier sacó una carpeta gruesa de su maletín. Tía, esto que voy a contarte no es fácil. Pero necesitas saberlo todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. Dime, Javier. Ya nada puede sorprenderme más. Patricia no está embarazada, dijo sin rodeos. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. El investigador la siguió a varias citas médicas. Todas eran falsas. Incluso consiguió hablar con una enfermera que confirmó que Patricia canceló citas reales y solo iba a clínicas para recoger papeles falsos. Me quedé sin aliento. ¿No había embarazo? ¿Todo era mentira? ¿El bebé que toda la familia celebraba no existía? Hay más, continuó Javier, y su rostro se puso serio. Patricia tiene otro hombre. Vive en Tijuana. Tiene un departamento allá que paga con dinero que no sabemos de dónde viene. El investigador tiene fotos de ella entrando y saliendo de ese lugar, siempre los mismos días que le dice a Roberto que va a visitar a su familia. Cada palabra era una puñalada. Saqué las fotos que Javier me mostró. Ahí estaba Patricia, mi nuera, abrazada a un hombre desconocido frente a un edificio de Tijuana. En otra foto, los dos entraban a un restaurante tomados de la mano. No había duda. No había error posible. Pero espera, dijo Javier, aún hay más. Me mostró otros documentos. Patricia intentó esto antes. Hace 5 años, en Chula Vista, trabajó para una familia de empresarios. Se ganó su confianza, trató de manipular documentos para apropiarse de propiedades. La descubrieron antes de que lograra hacer algo y ella simplemente desapareció. Cambió de ciudad y recomenzó en Guadalajara. Ahí conoció a Roberto. Mi mente no podía procesar tanta información. Todo lo que creía saber sobre Patricia era mentira. Todo. Desde el principio había sido un plan calculado. Roberto no era más que un medio para llegar a nuestro patrimonio. ¿Cómo le voy a decir esto a mi hijo?, pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. Esto lo va a destruir. Lo sé, tía. Pero es necesario. Entre más tiempo pase, más control tendrá Patricia sobre todo. Y según mis investigaciones, ella está preparando documentos para una transferencia total de propiedades. Si no actuamos pronto, vas a perder todo. Pasamos el resto de la tarde planeando. Javier me explicó que necesitábamos hacer todo legal y correcto. No podíamos simplemente confrontar a Patricia con acusaciones. Necesitábamos presentar pruebas ante autoridades, necesitábamos proteger los documentos que aún estaban a mi nombre, necesitábamos preparar a Roberto emocionalmente para la verdad. Propongo lo siguiente, dijo Javier.
Vamos a tender una trampa. Tú vas a decirle a Patricia que quieres ir con ella a una cita médica para conocer a tu nieto. Una de esas visitas con ultrasonido. Roberto debería ir también. En ese ambiente médico profesional, cuando pidan hacer el examen y no haya forma de seguir mintiendo, la verdad saldrá a la luz naturalmente. La idea me aterraba y me daba esperanza al mismo tiempo. ¿Y si Roberto se pone de su lado? ¿Y si no me cree? Por eso yo voy a estar ahí. Con todas las pruebas. Con los documentos. Con las fotos. Con el testimonio del investigador. Roberto es tu hijo, tía. Cuando vea toda la evidencia, va a entender. Esa noche, después de que Javier se fue al hotel, me quedé despierta pensando en todo. Mañana empezaría la parte más difícil, actuar como si nada pasara mientras preparábamos la trampa. Tendría que ver a Patricia, sonreírle, tratarla con cariño, sabiendo que cada sonrisa suya era falsa, cada palabra era mentira. Pero también sentí algo nuevo, determinación. Ya no era solo la víctima asustada. Ahora tenía aliados. Ahora tenía pruebas. Ahora tenía un plan. Al día siguiente, llamé a Patricia. Hija, he estado pensando, le dije con la voz más dulce que pude, me gustaría ir contigo a tu próxima cita con el doctor. Quiero ver a mi nietecito en el ultrasonido. ¿Cuándo es tu próxima cita? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Podía sentir su tensión. Suegra, mis citas son muy temprano, no quiero molestarla. No es molestia, hijita. Insisto. Además, Roberto debería ir también. Un momento tan importante merece que toda la familia esté presente. Otra pausa. Déjeme ver mi agenda y le confirmo, dijo finalmente. Cuando colgamos, supe que había tocado un nervio. Patricia iba a tener que inventar excusas o finalmente enfrentar su mentira. Y nosotros estaríamos listos para cuando ese momento llegara. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Patricia canceló la primera cita que programamos, diciendo que el doctor tuvo una emergencia. Luego canceló la segunda, alegando que se sentía mal. Pero yo seguí insistiendo, con la paciencia de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Finalmente, después de 2 semanas de excusas, Patricia no tuvo más remedio que aceptar. Programamos la cita para un viernes por la mañana en una clínica privada en San Diego. Ella dijo que prefería esa clínica porque su doctor de confianza trabajaba allí. En realidad, yo sabía que probablemente pensaba que tendría más control de la situación en un lugar lejos de Guadalajara. Lo que ella no sabía era que Javier había contactado previamente a esa clínica. Les explicó la situación, les mostró las pruebas de que el embarazo era falso, y ellos aceptaron cooperar. El doctor que nos atendería ese día estaba al tanto de todo. La noche anterior al viaje, apenas pude dormir. Empaqué una maleta pequeña, aunque solo íbamos por el día. Dentro, entre mi ropa, llevaba copias de todos los documentos que Javier había recopilado, las fotos del otro hombre, los papeles falsificados, el audio original del celular. Si algo salía mal, si Patricia lograba escaparse de alguna forma, yo tendría las pruebas conmigo. Roberto pasó a recogerme muy temprano. Estaba emocionado, más de lo que lo había visto en meses. Mamá, finalmente vas a ver a tu nieto en el ultrasonido, me dijo con una sonrisa enorme. Mi corazón se rompió un poco más. Él no tenía idea de lo que estaba por venir. Patricia estaba callada en el asiento del copiloto. Yo iba atrás, observándola. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el espejo retrovisor, ella desviaba rápidamente la vista. Estaba nerviosa, eso era obvio. Sus manos jugaban constantemente con su bolso, abriéndolo y cerrándolo sin razón. El viaje a San Diego duró 3 horas. Roberto intentaba hacer conversación, hablando de nombres para el bebé, de cómo arreglaría una habitación en su casa, de cómo este sería el comienzo de una nueva generación para nuestra familia. Cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. ¿Cómo iba a reaccionar cuando supiera la verdad? Llegamos a la clínica poco antes de las 10 de la mañana. Era un edificio moderno, con jardines bien cuidados y una recepción luminosa. Javier ya estaba ahí, esperándonos. Roberto se sorprendió de verlo. Tío Javier, ¿qué haces aquí? Tu mamá me invitó, respondió Javier tranquilamente.
Quise acompañarlos en este momento especial. Espero no molesten. Patricia palideció visiblemente. Ahora éramos 3 contra ella, aunque Roberto aún no lo sabía. Sus ojos iban de mí a Javier, tratando de entender qué estaba pasando. Nos sentamos en la sala de espera. El ambiente era tenso, al menos para mí y para Patricia. Roberto seguía feliz, ajeno a todo, mirando revistas sobre bebés. Javier fingía leer el periódico, pero yo sabía que estaba atento a cada movimiento de Patricia. Después de 15 minutos que parecieron eternos, una enfermera nos llamó. Patricia Mendoza, el doctor los espera. Entramos todos a un consultorio amplio. El doctor, un hombre de unos 50 años con lentes y bata blanca, nos saludó amablemente. Buenos días. Entiendo que hoy vamos a hacer un ultrasonido, ¿verdad? Patricia tartamudeó. Sí, doctor, pero tal vez podría ser solo un chequeo rápido. No es necesario el ultrasonido hoy. Oh, pero su suegra me dijo que era muy importante para ella ver al bebé, respondió el doctor mirándome. No se preocupe, es un procedimiento rápido e indoloro. Patricia lanzó una mirada desesperada hacia la puerta, pero Roberto ya había cerrado y estaba parado ahí, emocionado. No había salida. Por favor, recuéstese en la camilla y levante su blusa, indicó el doctor profesionalmente. Lo que siguió fue como ver una película en cámara lenta. Patricia se quedó paralizada. El doctor esperaba. Roberto la miraba confundido. Javier y yo conteníamos la respiración. Patricia, ¿qué pasa?, preguntó Roberto. El doctor está esperando. Yo no me siento bien, dijo ella con voz temblorosa. Mejor venimos otro día. Señora, intervino el doctor con tono serio, si no se siente bien, es más razón para hacer el examen. Necesito asegurarme de que tanto usted como el bebé estén bien. Patricia se levantó bruscamente de la silla. No voy a hacer esto. No voy a dejar que me presionen. Fue entonces cuando Roberto empezó a entender que algo andaba mal. Patricia, ¿qué está pasando? ¿Por qué no quieres que te revisen? El silencio en ese consultorio era ensordecedor. Patricia nos miraba a todos como un animal acorralado. Y entonces, algo en ella se rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración. ¿Quieren la verdad?, gritó de repente. Bien, aquí está la verdad. No hay bebé. Nunca lo hubo. Todo fue una actuación para que este idiota, señaló a Roberto, me diera control del restaurante de su madre. El mundo se detuvo. Roberto la miraba sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro pasó de la confusión al shock, del shock al horror. ¿Qué?, susurró. ¿Qué dijiste? Patricia se rió con amargura. Lo que oíste. ¿Crees que me interesa tu familia? ¿Crees que me importa tu madre y su restaurantito de comida mexicana? Solo quería el dinero. Todo fue un plan desde el principio. Patricia, no, Roberto dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de lágrimas. Pero ella lo apartó. ¿Y sabes qué es lo mejor? Casi funciona. Casi te convenzo de que tu madre estaba loca, de que necesitaba ayuda, de que debían dejarme a mí el control de todo. Fue entonces cuando Javier sacó la carpeta con las pruebas. Roberto, necesitas ver esto. Le mostró las fotos del otro hombre, los documentos falsificados, el historial de Patricia en Chula Vista. Mi hijo tomó la carpeta con manos temblorosas. Cada página que pasaba, su rostro se descomponía más. Lágrimas corrían por sus mejillas. Finalmente, cuando terminó de ver todo, se sentó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Patricia intentó irse, pero el doctor había llamado a seguridad. 2 guardias bloquearon la puerta. La policía viene en camino, dijo el doctor. Hay suficiente evidencia de fraude e intento de apropiación ilegal. Fue entonces cuando Patricia me miró con un odio que nunca había visto antes. Esto es tu culpa, vieja entrometida. Los días después de esa mañana en la clínica de San Diego fueron los más oscuros para nuestra familia. Patricia fue arrestada, enfrentando cargos de fraude e intento de apropiación ilegal. Su cómplice, la mujer del audio, también fue detenida. Pero el verdadero daño no era legal, era emocional.
Roberto se derrumbó completamente. No quería comer, no quería hablar, apenas salía de su cuarto. Yo me quedé con él en su casa de San Diego durante esas primeras semanas. Lo escuchaba llorar por las noches, golpeaba las paredes, gritaba preguntas al vacío. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego? Una noche entré a su habitación. Estaba sentado en el piso, rodeado de fotos de él y Patricia. Fotos de su boda, de viajes que habían hecho juntos, de momentos que él creyó felices. Todas eran mentira. Todo había sido una actuación. Hijo, le dije suavemente, sentándome a su lado en el piso. No fue tu culpa. ¿Cómo no va a ser mi culpa, mamá? Su voz estaba rota. Casi pierdo el restaurante de papá y tuyo. Casi dejo que te quitaran todo. Firmé papeles sin consultarte, sin siquiera leerlos bien. Dudé de ti cuando me decías que algo andaba mal. Roberto, mírame, tomé su cara entre mis manos. Esa mujer era una profesional del engaño. Lo había hecho antes. Estaba entrenada para manipular, para actuar, para hacer que la gente confiara en ella. No puedes culparte por haber sido víctima de alguien así. Pero mis palabras no lo consolaban. Él cargaba una culpa enorme, y yo no sabía cómo quitársela. Llamé a Javier, desesperada. Mi hijo no está bien. Necesita ayuda profesional. Javier llegó al día siguiente con información sobre terapeutas especializados en trauma emocional y manipulación psicológica. Roberto, le dijo, lo que Patricia hizo tiene un nombre: abuso psicológico y manipulación financiera. Esto no fue un simple engaño amoroso. Esto fue un ataque calculado. Y necesitas ayuda para procesarlo. Fue difícil convencer a Roberto de ir a terapia. En nuestra cultura mexicana, especialmente los hombres, no estamos acostumbrados a pedir ayuda emocional. Pero finalmente aceptó, y empezó a asistir a sesiones 2 veces por semana. Mientras tanto, yo tenía que lidiar con las consecuencias legales. Los abogados me explicaron que recuperar control total del restaurante sería complicado. Algunos de los documentos que Roberto había firmado eran válidos legalmente, aunque los hubiera firmado bajo manipulación. Necesitaba probar en corte que había sido fraude para invalidarlos. El proceso legal fue agotador. Audiencias tras audiencias, declaraciones, testimonios. Tuve que viajar entre Guadalajara y San Diego constantemente. Gasté ahorros que tenía guardados para emergencias. Cada día me sentía más cansada, más vieja, más abrumada. Una tarde, después de una audiencia particularmente difícil, me senté en una banca afuera del juzgado y lloré. Lloré por Héctor, porque él hubiera sabido qué hacer. Lloré por Roberto y todo el dolor que estaba pasando. Lloré por mí, por haber confiado tanto, por haber sido tan ingenua. Señora María Elena, una voz me sacó de mis pensamientos. Era una mujer joven, tal vez de unos 30 años. Disculpe, no quiero molestar. Pero escuché su historia en la audiencia. Mi nombre es Carmen, y yo pasé por algo similar hace años. Nos sentamos a hablar. Carmen me contó cómo su exnovio había tratado de apropiarse del pequeño negocio de costura que ella había heredado de su abuela. Me habló de la vergüenza que sintió, de cómo todos le preguntaban, ¿cómo no te diste cuenta?, de la culpa y el dolor. Pero ¿sabe qué?, me dijo, salí adelante. Recuperé mi negocio, reconstruí mi vida, y ahora ayudo a otras mujeres que pasan por lo mismo. Hay más de nosotras de lo que usted cree. Y necesitamos apoyarnos. Sus palabras fueron como un bálsamo. No estaba sola. Otras mujeres habían pasado por esto y habían sobrevivido. Si ellas pudieron, yo también podía. Carmen me dio el contacto de un grupo de apoyo en San Diego para víctimas de fraude familiar. Empecé a asistir a las reuniones cada semana. Ahí conocí a otras mujeres, de todas las edades, todas con historias similares, familiares, parejas o amigos que habían abusado de su confianza para robarles. Una de ellas, una señora llamada Guadalupe de casi 80 años, me dijo algo que nunca olvidaré: María Elena, el dinero va y viene. Los negocios se pueden reconstruir. Pero la familia, eso es lo que importa. Asegúrate de que tu relación con tu hijo sobreviva a esto. No dejes que Patricia gane destruyéndolos desde adentro. Tenía razón. Me di cuenta de que había estado tan enfocada en recuperar el restaurante, en ganar el caso legal,
que no había puesto suficiente atención en sanar la relación con Roberto. Sí, estábamos hablando, sí, yo estaba ahí para él, pero había una distancia nueva entre nosotros. Una grieta que Patricia había dejado. Decidí tomar acción. Una noche preparé su comida favorita, tamales de pollo como los que Héctor hacía. Puse la mesa bonita, con velas y todo. Cuando Roberto llegó de su sesión de terapia, se sorprendió. Mamá, ¿qué es todo esto? Necesitamos hablar, hijo. De verdad hablar. Sin abogados, sin cortes, sin estrés legal. Solo tú y yo. Nos sentamos y comimos en silencio al principio. Luego empecé a hablar. Le conté cómo me sentí cuando escuché ese audio, el miedo que tuve de perder todo, pero sobre todo, el miedo de perderse a él. Roberto, yo no te culpo por nada de esto. Quiero que lo sepas. Lo único que me importa es que estés bien. El restaurante se puede recuperar o no, pero mi hijo no puede ser reemplazado. Roberto rompió en llanto de nuevo, pero este llanto era diferente. Era un llanto de liberación. Se levantó y me abrazó fuerte. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. No hay nada que perdonar, hijo. El proceso legal se extendió por meses. Cada audiencia traía nuevos desafíos, nuevas revelaciones, nuevos obstáculos. Patricia contrató abogados agresivos que intentaban voltear la situación, pintándome como una suegra controladora que había manipulado a su hijo contra su esposa. Era frustrante escuchar esas mentiras en la corte. Pero teníamos evidencia sólida, el audio original, las fotografías del otro hombre, el testimonio del investigador privado, los documentos que probaban su intento anterior de fraude en Chula Vista. Poco a poco, el caso se inclinaba a nuestro favor. Javier fue fundamental durante todo este proceso. No solo como abogado, sino como apoyo emocional. Había días en que yo quería rendirme, en que pensaba que todo el estrés no valía la pena, que tal vez debía dejar que Patricia se quedara con lo que quería y simplemente irme a vivir en paz mis últimos años. Tía, me decía Javier cada vez que yo flaqueaba, esto no es solo por ti. Es por todas las personas que Patricia ha engañado y todas las que seguirá engañando si no la detienes. Es por el legado de tu esposo. Es por darle una lección a Roberto sobre justicia y perseverancia. No te rindas ahora. Una de las batallas más difíciles fue demostrar que los documentos firmados por Roberto habían sido obtenidos mediante manipulación psicológica. El terapeuta de Roberto tuvo que testificar, explicando el estado emocional de mi hijo durante los meses de la relación con Patricia, cómo ella había usado técnicas de control mental para nublarlo. Roberto tuvo que subir al estrado. Fue uno de los momentos más difíciles del proceso. Ver a mi hijo ahí, contando públicamente cómo había sido manipulado, cómo había dudado de su propia madre, cómo casi pierde el legado familiar. Su voz se quebraba constantemente, pero siguió adelante. Los abogados de Patricia fueron crueles con él. Preguntaron cosas horribles. ¿No es cierto que usted firmó los documentos voluntariamente? ¿No es cierto que su esposa solo quería ayudar? ¿No es cierto que su madre siempre fue controladora con el restaurante? Cada pregunta era un golpe bajo. Pero Roberto se mantuvo firme. Yo firmé esos documentos, sí. Pero lo hice bajo engaño. Mi esposa me hizo creer que mi madre estaba perdiendo facultades mentales, que necesitaba proteger el negocio. Me mintió sobre estar embarazada para que yo bajara mi guardia. Todo fue parte de un plan para robar a mi familia. Hubo momentos en el proceso donde recibimos pequeñas victorias que nos daban esperanza. Un día, el juez invalidó uno de los documentos principales que Patricia había manipulado. Es claro que hubo engaño y mala fe, dijo el juez. Este documento no tiene validez legal. Esa noche celebramos modestamente en el apartamento de Javier. Roberto, Javier y yo. No era victoria completa aún, pero era un paso importante. Por primera vez en meses, vi a Roberto sonreír genuinamente. Mamá, me dijo esa noche, quiero volver a trabajar en el restaurante. Cuando todo esto termine, quiero aprender realmente el negocio. No como Patricia pretendía, sino de verdad. Quiero ser digno del legado de papá. Sus palabras me llenaron de emoción. Mi hijo estaba sanando. Lentamente, dolorosamente, pero estaba sanando. Paralelamente a las batallas legales, tuve que mantener el restaurante funcionando. No fue fácil.
Algunas personas en Guadalajara habían escuchado rumores sobre el escándalo. Clientes preguntaban, empleados chismeaban. Hubo días en que las ventas bajaron porque la gente prefería evitar el drama. Pero también hubo clientes leales que me apoyaron. Don Felipe, que había comido en nuestro restaurante por 30 años, un día llegó con todos sus amigos. María Elena, me dijo frente a todos, aquí seguiremos viniendo. Tu comida es la mejor de Guadalajara y ningún chisme va a cambiar eso. Sus palabras me hicieron llorar ahí mismo en medio del restaurante. La gente aplaudió. Fue un momento pequeño pero significativo. Me recordó por qué Héctor y yo habíamos abierto ese lugar, para servir a la comunidad, para crear un espacio donde las familias se reunieran, para preservar nuestras recetas tradicionales. Tomé una decisión importante durante esos meses. Contraté a un contador y a un administrador profesional para el restaurante. Ya no podía manejarlo todo sola, y había aprendido la lección sobre tener controles adecuados. Implementamos sistemas nuevos, 2 personas siempre debían aprobar movimientos financieros grandes, todos los documentos importantes se guardaban en una bóveda bancaria, y establecimos auditorías regulares. También modernizamos algunas cosas. Roberto sugirió crear una página web y perfiles en redes sociales. Al principio me resistí, ¿para qué necesitamos esas cosas modernas? Pero él me convenció. Resultó ser una gran idea. Empezamos a recibir clientes nuevos que nos encontraban en línea, turistas que planeaban sus visitas a Guadalajara específicamente para comer en nuestro restaurante. Un día llegó una periodista local. Quería escribir un artículo sobre el restaurante que sobrevivió al fraude familiar. Mi primer instinto fue rechazarla, no quería publicidad negativa. Pero Javier me aconsejó diferente. Tía, esta es una oportunidad. Cuenta tu historia. Muchas personas están pasando por situaciones similares. Tu valentía puede inspirar a otros. Así que acepté la entrevista. La periodista, una mujer joven llamada Andrea, fue respetuosa y empática. No sensacionalizó la historia, sino que la presentó como lo que era, una lección sobre confianza, resiliencia y justicia. El artículo salió publicado un domingo en el periódico principal de Guadalajara. La respuesta fue abrumadora. Recibí llamadas, cartas, mensajes de docenas de personas. Algunas contándome sus propias historias de fraude familiar, otras simplemente agradeciéndome por hablar públicamente sobre un tema que muchos consideraban vergonzoso. Una carta en particular me llegó al alma. Era de una mujer joven cuyo hermano había intentado quitarle la casa que sus padres le dejaron. Gracias por su valentía, escribió. Su historia me dio fuerzas para seguir adelante con mi caso legal. Ya no me siento tan sola. Fue entonces cuando comprendí que todo este dolor, toda esta lucha, tenía un propósito más grande que solo recuperar mi restaurante. Tenía el propósito de dar voz a un problema del que nadie quiere hablar. Después de 7 meses de proceso legal, finalmente llegó el día de la sentencia. La sala del juzgado estaba llena. Roberto y yo nos sentamos en la primera fila, con Javier a nuestro lado. Patricia entró esposada, luciendo muy diferente de la mujer cuidadosamente arreglada que yo conocía. Su cabello estaba descuidado, su ropa simple, su rostro sin maquillaje mostraba los efectos del estrés. El juez leyó la sentencia con voz clara y firme. Patricia fue declarada culpable de fraude, manipulación de documentos legales e intento de apropiación ilegal. Fue sentenciada a 5 años de prisión y obligada a pagar restitución completa de todo lo que había intentado robar, más daños y perjuicios. Los documentos que Roberto había firmado fueron declarados inválidos. El control total del restaurante regresó a mi nombre. Todas las propiedades permanecerían como estaban originalmente. Habíamos ganado. Debería haber sentido alegría, triunfo, satisfacción. Pero lo que sentí fue un cansancio profundo. Miré a Patricia mientras los oficiales se la llevaban. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. Esperaba ver odio en su mirada, pero lo que vi fue vacío. Una mujer que había apostado todo a un plan malvado y lo había perdido todo. No sentí lástima por ella, no después de todo lo que nos había hecho. Pero tampoco sentí el triunfo que imaginaba. Solo sentí alivio de que todo hubiera terminado. Afuera del juzgado, los periodistas nos esperaban. Roberto, quien había estado callado todo el proceso, sorprendentemente aceptó hablar. Mi madre es la mujer más fuerte que conozco,
dijo frente a las cámaras. Patricia casi destruye a nuestra familia, pero mi mamá luchó no solo por el restaurante, sino por la verdad y la justicia. Estoy orgulloso de ser su hijo. Sus palabras me hicieron llorar frente a todos. No me importó que las cámaras captaran mis lágrimas. Eran lágrimas de liberación, de amor, de esperanza. Pero la victoria legal no significó que todo volviera a la normalidad inmediatamente. Las consecuencias del fraude de Patricia siguieron afectándonos por meses. Financieramente, los costos legales habían sido enormes. Tuve que tomar la dolorosa decisión de vender el terreno en Tijuana que Héctor había comprado años atrás. Era nuestro sueño de expansión, pero ese sueño tendría que esperar. La prioridad era estabilizar lo que teníamos. Roberto también enfrentaba consecuencias. Aunque legalmente él era víctima, su reputación profesional había sufrido. Algunos colegas en su trabajo lo miraban diferente, como si el haber sido engañado lo hiciera débil o ingenuo. Hubo noches en que lo escuché cuestionar si debería buscar trabajo en otra ciudad, empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. No huyas, hijo, le aconsejé. Lo que te pasó no te define. Cómo te recuperes de esto, eso sí te define. Lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir. Roberto comenzó a venir al restaurante los fines de semana. Al principio solo observaba, recordando tal vez todos los momentos que había pasado ahí de niño con su padre. Luego empezó a ayudar en la cocina, aprendiendo las recetas que Héctor había perfeccionado durante décadas. Un sábado, mientras preparábamos pozole para el servicio de la noche, Roberto me dijo algo hermoso. Mamá, ahora entiendo por qué papá amaba tanto este lugar. No es solo un restaurante. Es historia familiar hecha comida. Es amor servido en un plato. Juntos, implementamos cambios importantes en el negocio. Creamos protocolos más estrictos para el manejo de documentos y finanzas. Contratamos a una firma externa para auditorías regulares. Establecimos un consejo familiar donde todas las decisiones importantes se discutían abiertamente. También tomé una decisión personal importante. Aunque había recuperado el control legal del restaurante, le di a Roberto una participación oficial del 30%. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Quería que él supiera que confiaba en él, que creía en él, que este negocio realmente era su futuro. El día que firmamos esos papeles frente al notario, esta vez con todo legal y transparente, Roberto lloró. No merezco esto después de lo que pasó. Mereces esto precisamente por lo que pasó, le respondí. Porque aprendiste, porque creciste, porque te levantaste después de caer. Eso es lo que tu padre hubiera querido. Alrededor de este tiempo, Carmen, la mujer que me había hablado afuera del juzgado meses atrás, me contactó con una propuesta. María Elena, un centro comunitario en San Diego, me pidió organizar una charla sobre fraude familiar y cómo protegerse. Pensé en usted inmediatamente. ¿Estaría dispuesta a compartir su experiencia? Mi primera reacción fue negarme. Hablar públicamente sobre algo tan doloroso, tan vergonzoso, parecía imposible. Pero luego recordé todas las cartas que había recibido, todas las personas que me dijeron que mi historia les dio fuerza. Tal vez podía ayudar a prevenir que otras familias pasaran por lo mismo. Acepté. La charla fue programada para un sábado por la tarde. Cuando llegué al centro comunitario, esperaba ver tal vez 20 o 30 personas. Había más de 100. La sala estaba completamente llena, con gente de pie al fondo. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Todos habían venido a escuchar. Estaba tan nerviosa que mis manos temblaban con el micrófono. Pero cuando empecé a hablar, cuando vi las caras atentas de toda esa gente, algo cambió en mí. Ya no estaba compartiendo solo mi dolor. Estaba ofreciendo esperanza. Les conté todo, el audio que escuché, la investigación, el proceso legal, la recuperación. Pero también les hablé de las lecciones, la importancia de documentar todo, de no tener vergüenza en pedir ayuda, de confiar en los instintos cuando algo parece extraño, de proteger el patrimonio familiar con medidas legales adecuadas. Al final de la charla, hubo una sesión de preguntas que duró casi 2 horas. Personas de la audiencia contaron sus propias historias, hicieron preguntas específicas sobre recursos legales, compartieron sus miedos y sus victorias. Fue emotivo, poderoso, sanador. Una mujer de unos 40 años se acercó después.
Mi hermana está tratando de quitarme la casa de mis padres. Yo pensaba que estaba loca por sospechar de ella. Pero su historia me hizo entender que no estoy loca. Que tengo que actuar. Le di el contacto de Javier y le ofrecí todo el apoyo que pudiera necesitar. Esa noche, manejando de regreso a Guadalajara, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Mi dolor había encontrado significado. Un año después del día que escuché ese audio fatal, mi vida era completamente diferente. El restaurante no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. Las ventas habían aumentado, teníamos clientes nuevos constantemente, y hasta habíamos sido mencionados en una guía turística importante de México. Pero más importante que el éxito del negocio era la sanación de nuestra familia. Roberto había completado su terapia y estaba en un lugar mucho mejor emocionalmente. Todavía tenía días difíciles, momentos en que el recuerdo de Patricia lo golpeaba duro, pero había aprendido a procesarlo mejor. Una tarde de domingo, Roberto y yo estábamos preparando tamales juntos en la cocina del restaurante. Era algo que solíamos hacer con Héctor, una tradición familiar que habíamos dejado durante años de tanto trabajo. Mientras envolvíamos la masa en hojas de maíz, Roberto me hizo una pregunta que me sorprendió. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en perdonar a Patricia?» Me quedé quieta, con un tamal a medio envolver en mis manos. ¿Perdonar? ¿Por qué me preguntas eso, hijo? Mi terapeuta dice que el perdón no es para la persona que te hizo daño. Es para ti mismo. Para liberarte del peso del resentimiento. Roberto no me miraba mientras hablaba, concentrado en sus propios tamales. Y yo he estado pensando mucho en eso. En si puedo perdonarla. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿La verdad? No, no había pensado en perdonar a Patricia. Todavía sentía enojo cuando recordaba todo lo que nos hizo. Pero también reconocía que ese enojo me pesaba. Era como cargar una piedra pesada todos los días. No sé si puedo perdonarla, hijo. Pero entiendo lo que dices. Tal vez el perdón no significa olvidar lo que pasó o decir que estuvo bien. Tal vez significa solo soltar el veneno que llevamos dentro. Roberto asintió. Exacto. ¿Y sabes qué? Yo decidí perdonarla. No por ella, sino por mí. Para poder seguir adelante sin cargar todo ese odio. Mi hijo había madurado tanto en ese año. El Roberto que había caído en la manipulación de Patricia era un hombre diferente al Roberto que ahora estaba frente a mí. Este Roberto era más sabio, más cuidadoso, pero también más compasivo. Si tú puedes perdonarla, yo también puedo intentarlo, le dije. Ese mismo mes, empecé a dar charlas regularmente. No solo en San Diego, sino también en Guadalajara, en Tijuana, en Puerto Vallarta. Centros comunitarios, iglesias, organizaciones de mujeres empresarias, todos querían escuchar sobre cómo protegerse del fraude familiar. Desarrollé una presentación completa con consejos prácticos, recursos legales, señales de advertencia. Conocí a tantas personas valientes. Mujeres que habían perdido sus negocios pero los estaban reconstruyendo. Hombres que habían sido engañados por familiares y estaban recuperándose. Ancianos que casi pierden todo pero lucharon hasta el final. Cada historia era única, pero todas compartían algo: la fortaleza del espíritu humano. Una de estas personas fue Sofía, una mujer de 45 años cuyo cuñado había intentado robarle la panadería familiar. Nos hicimos amigas cercanas. Ella entendía mi dolor de una manera que pocas personas podían. A veces nos juntábamos solo para tomar café y hablar, sin juicios, sin consejos, solo escuchándonos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me dijo Sofía un día. No es la pérdida del dinero o del negocio. Es la pérdida de la confianza. Ahora sospecho de todo el mundo. Ya no puedo confiar naturalmente. Entendía perfectamente lo que decía. Yo también había desarrollado una desconfianza que antes no tenía. Verificaba todo 3 veces, cuestionaba las intenciones de las personas, mantenía distancia emocional incluso con gente que probablemente era genuina. Pero no podemos vivir así para siempre, le respondí. No podemos dejar que Patricia, que tu cuñado, que estas personas malvadas nos roben también nuestra capacidad de confiar. Eso sería darles demasiado poder. Era más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Reconstruir la confianza es un proceso lento y doloroso.
Requiere valentía y decisión consciente. Pero era necesario. Para el segundo día de los muertos después del escándalo, Roberto y yo organizamos una celebración especial en el restaurante. Montamos un altar enorme, el más grande que habíamos hecho nunca. Pusimos fotos de Héctor, de mis padres, de los padres de Héctor, de todos nuestros antepasados. Pero también agregamos algo nuevo. Entre las fotos y las flores de cempasúchil, colocamos una foto del restaurante mismo. Y al lado, pusimos una nota que Roberto escribió, gracias a quienes nos enseñaron a valorar la familia, el trabajo honesto y la perseverancia. Casi perdimos lo que nos dejaron, pero lo protegimos. Este legado continúa. Ese día vinieron todos nuestros empleados con sus familias, clientes antiguos, amigos del barrio. Comimos tamales, pozole, pan de muerto. Los niños corrían por el restaurante decorado con papel picado y calaveras de colores. Había música, risas, vida. En un momento de la noche, me paré frente al altar con una copa de mezcal en la mano, como hacía Héctor cada día de muertos. Mi amor, le dije en voz alta a su foto, sin importarme quién me escuchara, casi perdemos todo. Pero tu hijo y yo luchamos. Protegimos lo que tú y yo construimos. Y ahora está más fuerte que nunca. Puedes descansar en paz. Roberto se paró a mi lado y levantó su copa también. Papá, te extraño. Pero siento que has estado aquí, guiándonos. Gracias. Brindamos juntos, rodeados de nuestra comunidad. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz completa. No paz porque los problemas hubieran desaparecido, sino paz porque habíamos atravesado la tormenta y habíamos sobrevivido. Más que sobrevivir, habíamos crecido. Esa noche, después de que todos se fueron y Roberto y yo limpiábamos el restaurante, él me dijo, mamá, quiero abrir la sucursal en Tijuana de nuevo. Sé que tuvimos que vender el terreno, pero podemos ahorrar y comprar otro. El sueño no tiene que morir. Lo miré, este hijo mío que había caído tan bajo y se había levantado tan fuerte. ¿Sabes qué, hijo? Tienes razón. Tu papá querría que siguiéramos soñando. Que siguiéramos construyendo. Pero esta vez, añadió Roberto con una sonrisa, vamos a hacerlo bien. Con abogados, con contratos claros, con todo documentado. Me reí. Sí, esta vez vamos a hacerlo bien. 2 años después del día que cambió todo, estoy sentada en la terraza de mi casa, tomando café y viendo el amanecer sobre Guadalajara. El cielo se pinta de naranjas y rosas, un nuevo día comienza, lleno de posibilidades. El restaurante acaba de celebrar su 43º aniversario. 43 años desde que Héctor y yo abrimos esas puertas por primera vez, jóvenes y llenos de sueños. Hicimos una fiesta enorme. Roberto organizó todo, invitó a periodistas, a blogueros de comida, a clientes antiguos. Fue hermoso. Pero lo más especial de esa celebración no fueron los invitados importantes ni la cobertura en medios. Fue ver a Roberto completamente involucrado en el negocio familiar, feliz, apasionado, honrando el legado de su padre de una manera genuina. Mi hijo se ha transformado completamente. Trabaja en el restaurante 3 días a la semana ahora, balanceando su trabajo de ingeniero con su rol en el negocio familiar. Ha aprendido todas las recetas, maneja las relaciones con proveedores, incluso ha creado nuevos platillos que combinan nuestras recetas tradicionales con toques modernos. Héctor estaría tan orgulloso. También ha empezado a salir con alguien nuevo. Una mujer llamada Elena que conoció en su grupo de terapia. Ella también pasó por una relación tóxica, también está sanando. Van despacio, con cuidado, sin prisa. Pero veo en los ojos de Roberto una felicidad que no veía desde antes de Patricia. Mamá, me dijo hace unas semanas cuando Elena vino a cenar a mi casa por primera vez, esta vez sé lo que estoy haciendo. He aprendido a ver las señales, a confiar en mis instintos, a no perder mi propio juicio por amor. Elena es una mujer maravillosa. Profesora de primaria, humilde, genuina. Después de la cena, me ayudó a lavar los platos sin que yo se lo pidiera. Hablamos mientras Roberto veía televisión en la sala. Señora María Elena, me dijo, Roberto me contó todo lo que pasaron. Quiero que sepa que lo admiro mucho a usted. A los dos. Y quiero que sepa que yo nunca haría nada para lastimar a esta familia. Lo sé, hija, le respondí. Y era cierto.
Algo en ella me decía que podía confiar. Pero también, gracias a todo lo que había vivido, sabía ser cautelosa sin ser paranoica. Era un equilibrio delicado, pero lo estaba logrando. Mis charlas sobre fraude familiar se han expandido. Ahora también escribo artículos para revistas, participo en programas de radio, incluso estoy trabajando con un escritor en un libro que contará mi historia completa. No porque quiera fama, sino porque he visto el impacto que compartir mi experiencia tiene en otros. El mes pasado recibí una carta que me hizo llorar. Era de una mujer en Monterrey que había asistido a una de mis charlas hace 6 meses. Me contaba que gracias a lo que escuchó, pudo reconocer las señales de manipulación de su yerno a tiempo. Lo confrontó, protegió su patrimonio, y salvó su negocio familiar antes de que fuera demasiado tarde. Usted salvó el legado que mi esposo y yo construimos, escribió. No tengo palabras para agradecerle. Esas palabras significan más para mí que cualquier victoria legal o cualquier éxito financiero. Saber que mi dolor, mi lucha, mi historia está ayudando a otros. Eso le da sentido a todo lo que pasé. Hace un mes fui a visitar a Patricia en la prisión. Sé que suena extraño después de todo lo que nos hizo. Pero sentí que necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Roberto no quiso venir, y lo respeté. Esto era algo que yo necesitaba hacer por mí misma. Patricia se veía muy diferente. 3 años de prisión la habían cambiado. Su cara estaba demacrada, su pelo completamente gris, sus ojos sin ese brillo manipulador que solía tener. Nos sentamos frente a frente en la sala de visitas, separadas por una mesa de plástico. Hubo un silencio largo. Finalmente, ella habló primero. No esperaba que vinieras. Yo tampoco esperaba venir, respondí honestamente. Otro silencio. Luego Patricia dijo algo que me sorprendió. Lo siento. Sé que no significa nada ahora. Sé que te destruí la vida. Pero lo siento genuinamente. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. Era la pregunta que me había atormentado por años. Teníamos una buena relación. Yo te quería como a una hija. ¿Por qué nos hiciste esto? Patricia bajó la mirada. Porque siempre he sido así. Desde niña aprendí a manipular para conseguir lo que quería. Mis padres nunca me enseñaron valores. Crecí pensando que el dinero y las posesiones eran lo único que importaba. Y cuando conocí a Roberto y vi el restaurante, vi una oportunidad. ¿Y el otro hombre en Tijuana? También era parte del plan. Él me iba a ayudar a vender las propiedades una vez que las consiguiera. Pero también lo estaba usando a él. Patricia levantó la vista y me miró directo a los ojos. Nunca he amado a nadie realmente. No sé cómo amar. Sentí una tristeza profunda por ella. ¿Qué vida tan vacía debió haber llevado, sin capacidad de amar genuinamente, sin conexiones reales, solo manipulando y usando a otros? Puedo perdonarte, Patricia, le dije lentamente. No por ti, sino por mí. Para soltar el veneno que he cargado. Pero no puedo olvidar. Y espero que uses estos años para realmente cambiar, para encontrar ayuda, para convertirte en alguien diferente. Patricia asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. Estoy en terapia aquí. Finalmente estoy enfrentando quién soy. Tal vez cuando salga pueda ser una persona diferente. Tal vez. Salí de esa prisión sintiéndome más ligera. Había soltado un peso enorme. El perdón realmente era para mí, no para ella. Ahora, mientras el sol termina de salir sobre mi ciudad, pienso en todo lo que he vivido. Casi pierdo todo. Mi negocio, mi relación con mi hijo, mi fe en las personas. Pero no lo perdí. Luché. Y no solo recuperé lo que casi pierden, sino que gané algo más valioso: sabiduría, propósito, una comunidad de personas que han pasado por lo mismo. Héctor me habla a veces en sueños. Anoche soñé con él. Estábamos en el restaurante, jóvenes otra vez, preparando la gran inauguración. Él me tomó de la mano y me dijo: lo lograste, mi amor. Protegiste nuestro legado. Estoy orgulloso de ti. Desperté con lágrimas en los ojos pero con paz en el corazón. Mi celular suena. Es un mensaje de Roberto. Buenos días, mamá. Paso en 1 hora para ir juntos al restaurante. Elena viene con nosotros.
Quiere aprender a hacer mole. Te amo. Sonrío. Una nueva generación está aprendiendo nuestras recetas. El legado continúa. Me levanto, tomo mi taza de café y me preparo para un nuevo día. Un día lleno de trabajo, de sueños, de esperanza. Porque a los 70 años he aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo, para reconstruir, para seguir adelante. La vida me enseñó que la confianza es preciosa y debe ser protegida, pero también que no podemos vivir en miedo constante. Que debemos ser sabios pero también mantener abierto nuestro corazón. Que las personas pueden sorprendernos tanto para bien como para mal, y que debemos estar preparados para ambas. El restaurante abre en 2 horas. Los empleados están llegando, los proveedores entregan ingredientes frescos, el aroma de especias y comida cocinándose pronto llenará la cocina. Es un nuevo día en el negocio que Héctor y yo construimos, que Patricia casi destruyó, pero que Roberto y yo salvamos. Y mientras me visto para ir a trabajar, miro una última vez la foto de Héctor en mi buró. Otro día más, mi amor. Seguimos adelante. Siempre adelante. Porque eso es lo que hacemos. Caemos, nos levantamos, sanamos, perdonamos, y seguimos construyendo. Mi historia no es solo sobre una traición o una batalla legal ganada. Es sobre resiliencia, sobre familia, sobre el poder del amor que resiste incluso las peores tormentas. Y si mi historia puede inspirar aunque sea a una persona más a no rendirse, a luchar por lo que es suyo, a proteger su legado, entonces todo el dolor habrá valido la pena. El sol brilla completamente ahora sobre Guadalajara. Un nuevo amanecer. Nuevas posibilidades. Nueva esperanza. Tomo mis llaves y salgo de casa, lista para lo que el día traiga.